Bien, ahora vamos a la parte que algunos me están preguntando y que es la que continuamos acá, que es la economía descriptiva, la teoría económica, política económica, son conceptos fundamentales porque después los vamos a seguir recorriendo a lo largo del curso. Inclusive todo este chat y pregunta nos está quedando, por lo cual nosotros podemos usar después el foro de nuestras comisiones, de las distintas comisiones, para responderla y que todos estén accediendo a esas preguntas como si fuera el aula, digamos, cuando uno pregunta y bueno, todo el mundo se enriquece con esa consideración. Bien, ¿cuáles son las divisiones principales de la economía? En primer lugar, hay tres grandes divisiones. Una cosa, por lo menos el material que nosotros seguimos, es hablar de economía descriptiva. Hablar de economía descriptiva es hablar de describir hechos, ver hechos económicos, ver la realidad. Eso es de economía descriptiva. Yo levanto datos de la economía. Como dije, bueno, si aumentan los precios, cuáles precios, de qué producto, ¿no? Si hay inflación, no hay inflación. Es decir, la economía descriptiva lo que hace es describir la realidad económica. Es una parte. Eso es un insumo básico para lo que viene a decir la economía descriptiva, es un insumo básico y fundamental para la teoría económica, ¿no? Pues yo ahí vuelvo al hecho de, con la economía descriptiva y con los hechos, yo puedo ir estableciendo, bueno, a ver cuáles son las leyes económicas y puedo ir conformando una teoría económica. Entonces tenemos la economía descriptiva por un lado, describe todos los hechos. La teoría económica, que es lo que decíamos, la ciencia, la formación de teoría, de modelos, cuando yo conjugo un conjunto de leyes económicas para conformar la teoría económica. Los clásicos, su teoría económica de los clásicos era, bueno, el mercado es libre, la oferta, la demanda, los equilibrios del sistema de mercado. Armaron todo un entramado teórico con leyes sí, económicas que conformaban su teoría, eso del mejor equilibrio, de la oferta, la demanda, el bienestar individual de cada uno, porque todos queremos comprar la mayor cantidad de bienes con los recursos que tenemos, etcétera. Llega un punto de equilibrio, oferta, demanda, equilibrio de mercado. Y por otro lado, los keynesianos, Keynes, que decía, bueno, no, el mercado a veces tiene fallo, y por lo cual el Estado tiene que intervenir en el sistema económico. Y hizo una conformación. Empezó a aparecer ahí la idea macro, la idea del sistema económico más global, la idea de las políticas fiscales, impuestos y gasto público, las políticas monetarias, el ahorro, la inversión, cómo juegan en ese sistema. Bueno, esa es otra teoría económica. Entonces tenemos economía descriptiva por un lado, teoría económica. Estas dos partes de la economía, o estas dos divisiones de la economía, forman lo que el autor allí que nosotros seguimos habla de los principios positivos de la economía. ¿Qué son los principios positivos de la economía positiva? Los principios positivos son dar una explicación de qué es y cómo funciona el sistema económico. Esos son los principios de la economía positiva. Es decir, explicar cómo funciona la economía. Yo, ante la economía descriptiva que describe todo lo hecho y voy conformando la teoría, puedo explicar, como decíamos hoy al principio, las causas de los problemas económicos. Bueno, acá encontré con esta investigación cuáles son las causas de los problemas económicos, por lo cual puedo elaborar una teoría para tratar de corroborar cuáles serán los instrumentos que utilizaría si le encontré las causas, si el aumento de precio, consecuencia de los mercados concentrados, ¿no? De los alimentos, de toda la economía de un país, bueno, yo voy a buscar las herramientas para que los mercados sean menos concentrados, más democráticos, etcétera, o con intervención del Estado, lo que sea, para tratar de que los precios no aumenten, no haya inflación. ¿Se entiende esto? Es decir, hasta acá tenemos la economía descriptiva y la teoría económica, que sería describir, teorizar, armar modelos, y que es lo que se llama la economía positiva. Y después tenemos otra parte, que también hoy lo preguntaron, que es muy importante, que es la política económica, que es otra cosa. Estos tres conceptos son distintos, no son los mismos, que vuelvo a repetir que los relean y lo profundicen, porque esto es otro punto importante de la unidad. ¿Y qué es la política económica? Y la política económica es la acción concreta, es la conducción de la acción económica concreta en la realidad del gobierno, del Estado, que lo maneja el gobierno. Bueno, eso es la política económica. Es establecer, bueno, a ver, qué instrumento yo voy a aplicar, ¿no? Para resolver los problemas económicos. Entonces es una acción concreta la política económica. Es una acción directa. Por supuesto que, como preguntan acá, para poder llegar a la política económica yo tengo que tener muy en claro la economía descriptiva y la teoría económica.
No puedo llegar a la política económica. ¿De dónde voy a sacar los instrumentos? Tengo que saber, vuelvo a repetir, si dijimos que la inflación es causada por los mercados concentrados, ¿cuál va a ser la política económica? Bueno, buscar mecanismos para que los mercados sean más democráticos, para que haya más empresas, que la oferta no se concentre tanto en pocas empresas. Hay que buscar instrumentos para poder llevar a que los mercados sean cada vez más competitivos y menos concentrados para poder resolver el problema. Sí, estos tres conceptos, la economía descriptiva, la teoría económica y la política económica, obviamente que están interconectados, están muy relacionados. La teoría económica y la política económica se influyen mutuamente, eso no hay duda, porque es como un ida y vuelta. Yo puedo establecer mi economía descriptiva, la observación, puedo armar un modelo teórico, lo empiezo a aplicar, si no da resultado tengo que volver, por lo cual es necesario que estas tres cosas queden bien en claro. Por supuesto que la política económica, acá hay una cuestión muy importante, cuando ustedes vean el concepto de política económica, el concepto de política económica tiene dos cuestiones centrales. Los objetivos, bueno, ¿a dónde quiero llegar? ¿Cuál es el objetivo que yo quiero lograr? Y los instrumentos. Como la política económica es la acción práctica concreta, el gobierno a través del Estado en la realidad, antes de tomar una determinación con los instrumentos, tengo que tener los objetivos. Bueno, ¿cuáles son los objetivos que me propongo? ¿Cuáles son los principales objetivos? Entonces, la política económica tiene dos cosas, no es solamente, son los objetivos y los instrumentos de acción. Los objetivos, por supuesto, que generalmente se hace un recorrido por los distintos partidos políticos, por los distintos gobiernos, siempre ningún gobierno va a decir el objetivo es que haya más pobreza. Todos dicen, generalmente coinciden, bueno, que haya desarrollo económico, que no haya inflación, o estabilidad de precios, podemos poner como objetivo estabilidad de precios, redistribuir ingresos, disminuir la desocupación. Todo, hay un conjunto, ahí el autor habla, por ejemplo, generalmente como objetivos generales principales de desarrollo económico, estabilidad económica, eficiencia distributiva, pero hay un montón de objetivos que generalmente el gobierno se propone para llevar a cabo. Ahora, para llevarlos a cabo necesito de los instrumentos. Y en función de ese objetivo voy a poner los instrumentos o voy a ejecutar los instrumentos. También ahí influye la ideología. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el concepto de política económica, que hoy ya lo vimos, uno diría, bueno, si la economía descriptiva y la teoría económica, dijimos, en la economía positiva, el principio de economía positiva, yo explico, digo, ¿qué es la economía? Funciona de esta forma, encuentro las causas, ¿sí? Para armar la teoría voy a encontrar los instrumentales. Bueno, en función de esta teoría puedo aplicar esto. La política económica es lo que se llama la economía normativa. Es hacer juicio de valor. Es el debería ser de la economía. Bueno, deberíamos ir hacia allá. Eso es la política económica. Es la acción de la conducción económica. Obviamente que tiene ahí una influencia ideológica porque según mi perspectiva y mis objetivos voy a ir hacia una serie de instrumentos para resolver esos problemas económicos. ¿Se entiende esto? Esto es muy importante porque, porque uno ve en los distintos gobiernos, bueno, cuáles son los objetivos que se establecen, digamos, ¿no? En el gobierno de Cristina Fernández y de Kirchner siempre fue, ya en esa época había inflación en la Argentina, no era que no había inflación. Inflación había. Ahora, su objetivo central, ellos siempre lo decían, su discurso, cuando uno analizaba, decía, bueno, nuestro objetivo es que la gente tenga trabajo, no. El discurso central es que tenga trabajo. Entonces emitían o iba a haber distintos instrumentales para que haya actividad económica a pesar de que haya aumento de precios. Cuando entra Macri dijo, no, la inflación es lo peor que hay para una economía, nosotros vamos a hacer una política restrictiva. O sea, el eje no lo puso en el trabajo, lo puso, vamos a hacer todos los mecanismos, usar todo el instrumental para bajar la inflación. No lo logró, ¿no? Obviamente. Pero, entonces, ¿qué pasó en la economía argentina en el gobierno de Macri? Se frenó la actividad económica. Los indicadores lo dan. Empezó a caer la actividad económica, algunos sectores más que otros, pero básicamente empezó a frenarse la actividad económica, no se resolvió el problema de la inflación, pero su objetivo estaba puesto en otro eje, digamos. Y eso tiene que ver con la política económica y con la decisión ideológica. Su eje central no era, por eso el gobierno Macri tuvo que aumentar la cantidad de planes sociales, por ejemplo, o el monto que daba en planes sociales, porque veía que como su eje no era el trabajo, era buscar resolver el problema de la inflación, pero cada vez
cerraban empresas, había más desocupación, los niveles iban subiendo de desocupación y tenía que dar una respuesta social a esa problemática, digamos, sin ninguna duda. Entonces, la economía, cuando uno habla de economía normativa, que se diferencia de economía positiva, es eso. Economía normativa es el debe ser de la economía, el juicio de valor. ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Cuál debería ser? ¿Qué es lo que debería resolver la economía? Eso es la economía normativa. A diferencia de la economía positiva, que lo único que hace es explicar cómo funciona el sistema económico. ¿Sí? Da una explicación. Bueno, miren, la economía funciona de esta forma, marco teórico es este, punto, no dice más nada. La política económica no. Es una acción concreta, premeditada, una acción en determinada dirección, es algo normativo, algo del debe ser. Tengo que ir a buscar resolver eso. Con lo cual, estos conceptos, es muy importante que nos quede claro, vuelvo a repetir, la diferencia de economía descriptiva, teoría económica y política económica. Pues son conceptos distintos, no es lo mismo. Hablar de teoría económica que de política económica. Son dos conceptos distintos. Yo esto lo remarco mucho porque en realidad nosotros en el curso, sobre todo de la unidad 3 en adelante, trabajamos todo con política económica. Entonces, nos tiene que quedar en claro de qué estamos hablando cuando hablamos de política económica. Porque avanzamos con un montón de instrumentales, el sector externo, el sector público, el sector monetario. Hay una unidad de política económica, la 7, que habla con ahí cómo se conjuga esa política económica. Que es algo sumamente complejo, por más que sea el debe ser, hacia dónde quiero ir. ¿Por qué es más complejo? Porque para cualquier gobierno, llevar a cabo una política económica es consensuar un montón de instrumentos, o llevar a cabo un montón de instrumentos que a su vez se tienen que adecuar cada uno unos con otros, compaginar para llevar a que el resultado sea el correcto. Porque yo dije, política económica, que son objetivos e instrumentos. ¿Y cuáles son esos instrumentos? Que por lo menos acá lo vamos a mencionar. La idea en esta unidad no es que sepan al detalle qué es la política fiscal. La idea acá es que sepan qué es la política económica. La acción deliberada, la conducción de la actividad. ¿Y cuáles son los instrumentos? Dijimos, objetivo por un lado tiene la política económica. Quiero bajar la inflación. O eficiencia distributiva o desarrollo económico. ¿Cuáles son los instrumentos? Bueno, los instrumentos de esa política económica son la política fiscal. ¿Qué es la política fiscal? Y el manejo de impuestos y gasto público. Al aplicar impuestos, depende qué tipo de impuesto aplico, estoy haciendo política económica. Una cosa es aplicar el IVA, otra cosa es aplicar impuesto a las ganancias, otra cosa es aplicar un impuesto a la riqueza, como quieren crear ahora. Eso es política fiscal. Y a su vez el manejo del gasto público. Una cosa es subsidiar a las multinacionales, dar subsidio a las empresas, dar subsidio a los obreros, dar subsidio a los pobres. Son todos, o una cosa es invertir más en educación y en salud, o invertir más en gastos militares, como en la época de la dictadura militar en Argentina, que bajaba el presupuesto educativo, salud, las universidades las arancelaron y todo el presupuesto, gran parte del presupuesto era el presupuesto militar. Entonces, eso es política fiscal, manejo de impuestos y gasto público. Otro instrumento, la política monetaria. Bueno, a ver, el circulante monetario, ¿cómo se crea la cantidad de moneda? La moneda, no creo más moneda. Ahora, en este problema económico gravísimo que está entrando en la Argentina como consecuencia de la pandemia, es decir, estar todos en casa como estamos, el no trabajar, todas las empresas están cerradas, esto genera un problema económico muy serio. ¿Y qué está haciendo el gobierno? Todas las medidas que está sacando. Observen todas las medidas que son medidas de política económica. Aumentó los subsidios, le pagó un bono extra a los jubilados, ahora va a sacar, ¿no?, tasa de interés, o sacó tasa de interés más barata para los bancos, para las empresas. Son todas medidas de política económica. Está tratando de sacar medidas de política económica en semejante crisis generada por un problema externo, esta vez porque es un problema de salud, donde el gobierno dijo la salud primero, la economía después, pero bueno, hay que cumplir con esos objetivos que se puso el gobierno, que es, todo gobierno, bueno, que haya menos pobres, que haya las críticas que se le hacían anterior al gobierno, no, que haya más trabajo, más producción, mejor distribución de la riqueza, bueno. Entonces ahora, política monetaria, el gobierno está, como no recaudo de impuestos, ¿qué hace? ¿Cómo paga el bono a los jubilados? Y emite moneda. El Banco Central emite. Esto lo vamos a ver más en detalle en el sector monetario. ¿Cómo lo hace? ¿Por qué? ¿Cómo hay distintos mecanismos de emisión de moneda, que no hay una sola forma? Subir encaje, bancar encaje, bueno. Eso lo veremos más adelante. Pero para que sepan, política monetaria es eso, manejo de la cantidad de moneda, manejo del crédito. No está diciendo los bancos, bueno, miren, yo le voy a dar dinero para que ustedes presten más barato, la tasa de interés tiene que estar en tal porcentual, eso es política monetaria.
política cambiaria, política comercial. El tipo de cambio es política económica. ¿Dónde fijo el tipo de dólar? No, el valor del tipo de cambio, el dólar, básicamente. ¿Dónde lo fija el mercado libremente? ¿Lo dejo que lo fije el mercado? ¿Pongo tipo de cambio fijo como pasó en la convertibilidad en Argentina, que estaba por ley? $1, $1. Hago un tipo de cambio con intervención estatal, con el Banco Central. Eso es la política de aranceles, eso es política económica. Ahora se abren los aranceles para todo el instrumental sanitario con respecto a la pandemia. Eso, o se pone freno a productos que no se quieren que se vayan del país. Con lo cual, eso es política cambiaria, política de comercio exterior, políticas de ingresos, la política salaria, salario mínimo vital y móvil. ¿No? Tenemos otra, política industrial, política de estabilización, crediticia, etc. Hay un montón de instrumentales. La idea hasta acá es por lo menos sepan qué es la política económica y cuáles son algunos instrumentos que lo tienen ahí en el material, en esa ficha de Rossetti. Hasta creo que es muy claro. Como para que sepamos, la política económica, dijimos, son objetivos e instrumentos. Y dentro de esos instrumentos, este grupo, política fiscal, monetaria, cambiaria. Si hablo de política cambiaria, sé que estoy hablando del tipo de cambio. Si hablo de fiscal, impuesto y gasto público, bueno. Eso por lo menos lo que tienen que saber ahora. Bueno, nosotros vamos a hacer un recorrido más fino de cada una de estas cosas cuando veamos sector público, sector externo, sector monetario. Vamos a explicar ahí qué significa cada uno de estos y cómo tiene que ver, vuelvo a repetir, con la política económica, la política económica del gobierno, de un gobierno, ¿no? Y otra división que me interesa que quede claro, otro enfoque o dos enfoques que ustedes tienen ahí en la parte introductoria de la materia que me parece que tiene que quedar muy claro, que es el enfoque microeconómico y el enfoque macroeconómico. Con lo cual, que también me parece ahí importante de hacer esta división para que nos quede claro de lo que decíamos hoy, cómo hay distintos enfoques en la economía. Bueno, acá también hay algunos comentarios de alumnos que dicen, bueno, tal profesor de economía de tal universidad está en contra de, contrario a las cuarentenas, por ejemplo. Bueno, obviamente que dijimos que la política económica es ideológico y que hay un sentido. Chile es un país que está apostando, igual que Estados Unidos, clarísimamente más al sistema económico que al sistema de salud. Dicen, bueno, pandemia vamos a tratar de resolverla con las vacunas, por eso tienen tanta cantidad más. Chile tiene más muertos que la Argentina, Estados Unidos uno de los que más muertos en el mundo tiene, puso el eje en semejante problema en la economía. Dijo, no, nosotros no vamos a parar la economía, vamos a parar la economía, vamos a restringir, haremos algunas medidas, vamos a ver por la vacuna, vamos a ir por algunas medidas secundarias, pero básicamente la Argentina se tomó, creo que el presidente lo dijo claramente, primero la salud, después la economía, con lo cual, por supuesto que la crisis económica ya traía a la Argentina, se va a recontra profundizar, eso está claro, pues si vos parás el sistema económico, esto va a pasar. Pero bueno, no obstante eso, yo creo que son temas que me gustaría discutirlo más cuando avancemos el curso, porque cuando tengamos más elementos, digamos. Prefiero que ustedes tengan más elementos para que vayan formando su propia opinión, que de esto se trata esta materia, darle un montón de instrumentales y después cada uno, lo que siempre decimos al principio de la materia es que lo que nos interesa es que ustedes se vayan con un instrumental y un poder propio de analizar. Lo importante en economía, me parece a mí, es que no nos engañen lo que nos dicen los medios de comunicación o determinados sectores, sino poder tener distintas opiniones y tomar nuestra propia concepción, al margen de que todos tenemos una opinión ideológica. Yo leo muchos diarios, ¿no? Muchísimos diarios de distintas corrientes ideológicas, porque me parece que lo importante es ver en función de eso la propia posición que uno tiene y ser crítico, digamos, ¿no? Esto, digamos, yo cuando se discute lo del dólar, que en los medios de comunicación lamentablemente todos los problemas económicos se discuten tan banalmente, hablan de que el dólar sube como que todos los 44 millones de argentinos estamos yendo a comprar $100, digamos, eso no existe, eso es, si uno, todos los estudios más profundizados marcan que el problema del dólar es un problema de la estructura económica argentina que no lo genera y de algunos grupos de poder que manejan grandes cantidades y no porque el pobre obrero o algún sector que tiene un pequeño ahorro va y compra $100 o viaja al exterior, digamos. Pero bueno, esto me parece que es interesante discutirlo a medida que avancemos el curso, cuando vayamos, porque van a tener más herramientas para poder plantearlo. Antes de terminar la segunda parte de la unidad, el último concepto de la primera parte, porque fíjense que la unidad está dividida en dos partes, una primera parte más de ciencia, teoría económica, política económica, es la división entre micro y macro, que es importante, ¿por qué? Porque el enfoque, son dos enfoques de la economía,
enfoque micro es un enfoque mucho más individual de los fenómenos, estudia el comportamiento de los consumidores, los productores, del mercado, los equilibrios de mercado. Explica más la micro, yo creo, lo que es la economía positiva, una explicación de qué es la economía, punto. No se mete en lo que es la política económica. Ese es el enfoque de la microeconomía. Y el otro enfoque, que es más keynesiano, el enfoque de la micro es más neoclásico, más liberal, más neoliberal, inclusive, si podemos ponerlo en términos más actuales. La macroeconomía, en cambio, empieza a estudiar al sistema económico como un conjunto, como un sistema económico, justamente. ¿No? La economía ya es un conjunto, es un todo, donde analiza la inflación, las finanzas públicas, sector externo, sector público, como un gran sistema, y entonces lo macro, que el aporte de Keynes, digamos, hace de que la macroeconomía es un enfoque mucho más amplio. ¿No? Pero estos dos conceptos importantes, porque nosotros estamos recorriendo un análisis más micro en esta primera parte, en la unidad 2 inclusive, que nos vamos a centrar en la lógica de mercado, de cómo funciona, y en lo macro vamos a empezar de la unidad 3 en adelante a ver cómo funciona ese sistema económico en su conjunto.